El abogado que cambió el mundo. Una historia sin Hitler. Un muy buen día, esperando que se encuentre muy bien. Vamos a presentar una gran pregunta, un acontecimiento histórico que pudo haber cambiado completamente nuestra perspectiva de vida y cómo lo conocemos hoy en día. El juego del destino y la historia. Imagina un mundo crucial, casi insignificante, que podría haber alterado el curso de la historia mundial. En 1894, un niño de apenas 4 años caía en las gélidas aguas del río Inn, en Alemania. Un sacerdote, Johann Weinberger, lo rescató de morir ahogado, y ese niño era Adolf Hitler. Hoy nos adentraremos en una de las preguntas contrafactuales más intrigantes de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Adolf Hitler no hubiera sido salvado de ahogarse en su niñez, centrado específicamente en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial? Para responder a esta pregunta, no nos limitaremos a la especulación. Exploraremos el complejo entramado de condiciones sociales, políticos y filosóficos que ya existen en Europa y particularmente en Alemania, sentando las bases para un conflicto global. Analizaremos el impacto irre- irreparable de Hitler como catalizador y arquitecto de la brutalidad que definió la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Finalmente, so- finalmente mostraremos escenarios alternativos que podrían haberse desarrollado en su ausencia para comprender hasta qué punto solo un individuo pudo moldear el destino de millones de personas y las lecciones que esto nos ofrece en la actualidad. Desarrollo. Un mundo sin Hitler. Ahora vamos a profundizar en el núcleo de nuestra gran pregunta. ¿Qué tan diferente habría sido la Segunda Guerra Mundial o incluso su existencia sin la figura de Adolf Hitler? Para ello, debemos analizar el contexto explosivo que le precedió, el impacto único de su persona y los escenarios alternativos que podrían haberse desplegado. El caldo de cultivo, una Europa al borde del abismo. Es crucial entender que Hitler no surgió de la nada. La Europa de los principios del siglo XX y particularmente Alemania era un polvorín listo para estallar con o sin él. El resentimiento del Tratado de Versalles, las durísimas imposiciones del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, las pérdidas territoriales, exorbitantes reparaciones de guerra y la cláusula de culpabilidad de guerra generaron un profundo resentimiento y humillación en la sociedad alemana. Este sentimiento de injusticia era un motor potente para cualquier movimiento que prometiera restaurar el orgullo nacional. Políticamente, muchos anhelaban un líder que desafiara este orden. La fragilidad de la República de Weimar. La joven República de Weimar era inherentemente inestable. Sufrió crisis económicas devastadoras como la hiperinflación de 1923 y el impacto brutal de la Gran Depresión de 1929, que provocaron desempleo masivo, pobreza y desesperación. Socialmente, la polarización era extrema, con enfrentamientos entre comunistas y nacionalistas. Esta fragilidad democrática abrió la puerta a soluciones autoritarias, ya que la población buscaba estabilidad y orden por encima de las libertades individuales. Ideologías peligrosas en ascenso. Más allá de Alemania, el continente europeo veía el auge de ideologías totalitarias y violentas. El fascismo ya estaba consolidado en Italia bajo Mussolini. En Alemania, el
antisemitismo era un prejuicio arraigado y extendido, no excluido del nazismo, que podía ser fácilmente explotado. Un nacionalismo exacerbado buscaba la expansión territorial y la reivindicación racial. A esto se sumaba un fuerte y glorioso militarismo que veía la guerra como un medio legítimo para la grandeza nacional. Estas corrientes de pensamiento crearon un terreno fértil para un líder que supiera canalizar y amplificar estos sentimientos. En esencia, las semillas de una posible guerra y el deseo de un liderazgo fuerte ya estaban sembradas. La pregunta no es si el contexto era volátil, sino cómo esa volatilidad se habría manifestado sin la figura que la explotó magistralmente. El factor Hitler, un catalizador inevitable o un arquitecto único. Si bien el contexto era propicio, la figura de Adolf Hitler tuvo un impacto singular y decisivo que nos lleva a cuestionar si la Segunda Guerra Mundial y sus horrores habrían alcanzado la misma escala y brutalidad en su ausencia. El poder de la oratoria y el carisma. Esto no solamente nos lleva a un impacto personal y político. Hitler poseía una habilidad extraordinaria para la oratoria, capaz de hipnotizar y galvanizar a las masas. Sus discursos llenos de pasión, promesas de revancha, resonaban con el profundo descontento popular. Esta capacidad de movilización no era común, y fue fundamentalmente transformador. Un pequeño partido marginal, el partido nazi, en una fuerza política dominante. Sin su carisma, es difícil imaginar que el nazismo hubiera crecido con la misma velocidad y poder. La ideología extremista del nacionalsocialismo, un impacto filosófico e ideológico. Aunque el antisemitismo y el nacionalismo ya existían, Hitler lo llevó a un extremo ideológico sistemático con el nacionalsocialismo. Su visión de la raza aria superior, la necesidad de una solución final, también un espacio vital en la Europa del Este y crucialmente la concepción para exterminar a los judíos, fueron elementos centrales de su agenda. Sin embargo, para articular y ejecutar esta ideología en su forma más radical y genocida, el Holocausto, tan como lo conocemos, es impensable. No habría sido simplemente un líder nacionalista, fue un líder genocida. La voluntad implacable y las decisiones de guerra no solamente fue un impacto político y estratégico. Hitler no fue un líder cauteloso. Su determinación implacable de ir a la guerra, ignorando advertencias diplomáticas y militares, fue lo que precipitó los eventos de 1939. Su toma de decisiones directas en el campo de batalla, a menudo basadas en la intuición y el desprecio por sus generales, influyó directamente en el desarrollo de la contienda. Si bien estas decisiones llevaron a victorias iniciales, también culminaron en errores catastróficos que sellaron el destino de Alemania. Su ambición ilimitada de dominación mundial no solo fue una revisión territorial, lo diferenciaba de otros líderes potenciales autoritarios completamente. El desmantelamiento de la democracia, más que un impacto político, fue la figura de Hitler, quien con la ley habilitante de 1933 logró desmantelar por completo la República de Weimar y establecer una dictadura totalitaria basada en su figura personal. Esto concentró un poder sin precedentes en sus manos, permitiéndole implementar sus políticas sin oposición interna. Argumentamos que si bien las condiciones que permitían el surgimiento de un líder autoritario, la combinación única de la personalidad, la ideología y la voluntad política de Hitler
fue el catalizador indispensable que transformó un escenario de tensiones en la catástrofe global de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Siguiendo con los argumentos de mi compañero Daniel, yo voy a presentar escenarios contractuales en un supuesto mundo diferente, sin Hitler. Porque si Hitler hubiese muerto en su niñez, el camino de la historia habría seguido diversos caminos, mm, que habrían sido bastante significativos en realidad. Pero ahora en estos argumentos que voy a dar, vamos a ver qué tan distinto habría sido. Eh, Podemos basarnos en el contexto histórico para plantear argumentos plausibles, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿habría habido una Segunda Guerra Mundial sin Hitler? Vamos a presentar el primer argumento. Mm, Probablemente sí, pero diferente. Aquí va el primer argumento. Es muy probable que una guerra en Europa habría estallado de igual forma, por las tensiones de Versalles, el expansionismo de Japón, eh, y en Asia en realidad, y el fascismo italiano. Eran fuerzas desestabilizadoras. Podría haber habido un conflicto entre Alemania y sus vecinos en una guerra europea, pero quizás con objetivos más limitados, eh, sin la misma escala de ambición territorial o racial, como vimos con los israelitas. Este, bueno, la solución final, las razones y la brutalidad de la guerra podrían haber sido distintas, tal vez. Ahora, en este segundo argumento, probablemente o sea, podemos argumentar que no, pero, sin embargo, el ímpetu agresivo y el liderazgo singular y carisma de Hitler, ¿cierto? Que Hitler era un tipo muy carismático. La República de Weimar podría haber tenido una oportunidad de estabilizarse. Otro líder nacionalista podría haber tomado el poder, evidentemente, ¿cierto? Como Hitler, pudieron haber habido otros líderes, ¿cierto? Con esa misma mentalidad. Eh, Obviamente no habrían tenido la misma vehemencia genocida de este tipo, porque él prácticamente quemaba a la gente viva. Todos sabemos los campos de concentración de Hitler, eso lo sabemos todos, por la historia, lo que uno lee, en YouTube incluso. Eh, bueno, en este caso las potencias de los alrededores, los vecinos, las potencias vecinas, tal vez no habrían actuado de la misma forma sin Hitler. Entonces, es posible que sin un catalizador tan racial como el de Hitler, la guerra a gran escala se hubiese evitado. Pues, a lo mejor hubiese habido alguna guerra. Habría habido alguna guerra, mejor dicho, pero habría sido de menor escala. O sea, en comparación, por lo menos. Porque Hitler prácticamente quería conquistar el mundo y era súper racista. Entonces, a lo mejor hubiese habido una guerra, pero no de la misma forma. ¿Me entienden? O sea, habría sido a menor escala, con menos genocidio, pero guerra igual, porque ciertamente Alemania quedó muy dañada desde la Primera Guerra Mundial, quedó con mucho resentimiento, el pueblo estaba resentido. Entonces, por eso que Hitler eh, con mucha facilidad pudo obtener popularidad y por eso se instaló en el poder, por el mismo pueblo alemán que estaba muy frágil. Bien, eh, ¿quién o qué o quiénes habrían reemplazado a este tipo, a Hitler? Es difícil identificar a un sucesor exacto. Podría haber sugerido otro líder nacionalista alemán, o sea, haber surgido, perdón, otro líder nacionalista alemán, que siempre, cada cierto tiempo, nacen este tipo de personas, o hay un grupo de personas que comparten ideales. Entonces, quizás de las mismas filas del ejército pudo haber nacido otra figura líder, ¿cierto?, del fascismo, o algún otro partido de extrema derecha.
pero es poco probable que hubieran tenido el mismo nivel de carisma que Hitler, evidentemente. Hitler era un tipo muy carismático, no, o sea, él se ganó a la gente con sus discursos y su palabrería y todo eso. Eh, pero no habría sido lo mismo, o sea, no habría tenido la misma atención del pueblo alemán, otro líder, tal vez. Entonces, una alternativa es que la democracia de Weimar hubiera logrado superar sus crisis económicas y políticas con un liderazgo diferente, evitando el ascenso de extremismos. Tal vez, nunca lo sabremos. Eh, el impacto en el Holocausto, este es uno de los puntos más importantes, si bien antisemitismo era un problema generalizado, la situación final fue una política específica en el régimen nazi de Hitler. Sin él, es altamente probable que un genocidio masivo a escala extrema, o sea, demasiado grande, eh, no hubiese ocurrido. Eh, Otras formas de discriminación o violencia antisemita podría haber continuado, pero la aniquilación sistemática de 6 millones de judíos, prácticamente, fue un objetivo central y una iniciativa directa del liderazgo nazi, encabezado por Hitler. Entonces, lo que se está diciendo aquí, lo que se está planteando en esta idea, es que a lo mejor no hubiese habido tantas matanzas masivas por Hitler, tal vez sin Hitler. O sea, o sea, lo que quiero explicar, o lo que tratamos de entender aquí con esta idea del que hubiera pasado si, es que sin Hitler a lo mejor habría habido una guerra igual, de igual forma, pero a menor escala, tal vez, y no de forma tan agresiva. Y tampoco habría habido tanto genocidio. La dinámica de las alianzas y el desenlace, ¿cierto? Sin la agresión nazi, la alianza entre Gran Bretaña, a Francia y la Unión Soviética podrían haberse formado, tal vez, de la misma manera o con la misma urgencia. Tal vez se habrían aliado de otra forma o con otras naciones. Eh, y aquí donde entró después Estados Unidos a la guerra. Podría haber sido más tardía o incluso inexistente. Tal vez Estados Unidos no habría ingresado a la guerra. Tal vez ya que al principio que la razón del ataque de Estados Unidos fue en respuesta al ataque a Pearl Harbor, que todos recordamos esa historia, incluso hay una película de eso, y la declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos, prácticamente. Entonces, el mapa político de la posguerra sería drásticamente distinto, como podemos darnos cuenta. Eh, y la Guerra Fría como tal, que la conocemos, ¿cierto? Todos conocemos la Guerra Fría, podría no haber tomado la misma forma, porque recuerden que la Guerra Fría vino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ahí donde Estados Unidos, que eran aliados con Rusia, después como que intentaron disputar ese territorio, liderazgo mundial y todo eso. O sea, tuvo consecuencias la Segunda Guerra Mundial, o sea, tuvo muchos, como que pudo haber tomado un sinfín de caminos distintos. Incluso Estados Unidos estuvo a punto de ir a guerra con Rusia. Lo bueno que no pasó, para suerte de nosotros. El mapa político de la posguerra, ya dijimos que sería muy distinto, pero en última instancia, la ausencia de Hitler no habría significado necesariamente un mundo idílico. Obviamente, porque el ser humano es conflictivo, tiende a la guerra y a la agresión, es por naturaleza. Y las potencias mundiales ahí entran en que quieren liderar, ¿cierto? De hecho, actualmente hay muchas guerras comerciales entre Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, etc. Las tensiones habrían persistido, pero la escala del conflicto, la brutalidad y el genocidio, y la forma en que se remodeló el siglo XX habrían sido un poco distintos. Las vidas y sus decisiones fueron, para bien o para mal, un punto de inflexión decisivo en la historia. O sea que de ahí hay un punto donde convergen distintos futuros para lo que hubiera pasado si Hitler no hubiera nacido.
hubiese muerto de joven o de niño o de pequeño. Eh, bien, para responder a esta gran pregunta, ¿qué hubiera pasado si Adolf Hitler hubiese sido salvado de ahogarse en su niñez, centrándonos en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cierto? Nuestra exploración nos ha demostrado, ¿cierto? Ya todo lo que hemos leído y lo que hemos visto, nos ha demostrado que si bien Europa al principio del siglo XX era un polvorín de tensiones, o sea que sí o sí habría estallado una guerra, sobre todo con los argumentos que ya dije anteriormente sobre que Alemania estaba muy resentida, ¿cierto? Por la Primera Guerra Mundial. Si recordamos, para los que leen o ven, incluso hay muchos documentales de YouTube sobre la Primera Guerra Mundial, donde Alemania fue perdedora, evidentemente, y quedó con muchas sanciones, entonces quedaron con ese resentimiento. Y en parte por eso Hitler llega al poder tan fácilmente, con su carisma, ¿cierto? Y pasa esta Segunda Guerra Mundial. La figura de Adolf Hitler fue el catalizador singular e indispensable para esto. Ahí, esa es la palabra clave, carisma. Eh, su ideología nacionalista, radical e implacable, eh, hizo que la guerra se transformara en un escenario volátil, en cómo la vivimos. Y especialmente el horror sistemático del holocausto. Esto habría sido drásticamente diferente. O incluso podría no haber ocurrido nunca. Porque este tipo se fue a los extremos y fue demasiado brutal por su racismo. Él creía como que en la raza aria, en la raza superior. O sea, él quería que todos los alemanes fueran superiores y que él quería erradicar a todos los que consideraba como imperfectos o por debajo de él o de una raza inferior. Entonces, eso fue, de hecho, por eso hubo tanta muerte y tanto genocidio, porque él creía en una raza aria perfecta, él creía que quería crear una raza perfecta. Bueno, como la reflexión final, ¿cierto? Todos sabemos que las decisiones y elecciones del pasado repercuten en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces, podríamos decir que si Hitler no hubiese nacido o hubiese muerto más joven, posiblemente se habría evitado la guerra, se habría evitado, ¿cierto? No o tal vez no, pero lo que sí es evidente y lo que sí es fijo y es seguro es que la guerra no hubiese durado tantos años y tampoco, yo creo que mi opinión personal y mi compañero, es que creemos que habría sido imposible que hubiese habido tanta matanza, tanta, tanta destrucción también, porque Hitler prácticamente estaba invadiendo ya varios territorios, entonces habría sido un poco distinto. Pero siempre tendremos esa incógnita de qué hubiese pasado realmente. A lo mejor apareció otro líder, no con el mismo carisma, pero con las mismas ideas, lo cual no es muy difícil porque actualmente igual en la historia se ha demostrado que siempre aparece un tipo con esas ideas de querer conquistar o de querer creerse por encima de los demás o ganar territorios para su país o para él mismo en este caso. Esa es la mentalidad de los dictadores. Eh, bien, esto va a concluir en los argumentos sobre este supuesto, este what if en inglés, o la serie. Bien, y para concluir con esta diapositiva, eh, como pudimos ver con mi compañero y yo, en el supuesto de que hubiese muerto Hitler, ¿cierto?, en su niñez, o no hubiese nacido, en principio, el mundo habría sido distinto. No sabemos a ciencia cierta si no habría habido guerra. Eso no lo sabremos nunca. Pero, evidentemente, sin Hitler a la cabeza no habría existido tanto genocidio. Y la guerra no habría sido tan brutal. Tal vez. Nunca lo sabremos.
Y bueno, ahora nos despedimos con mi compañero Daniel Elías, Josué Carvajal. Este trabajo fue para la asignatura de Cultura y Valores. Así que nos estaremos viendo en algún futuro, tal vez, quién lo sabe. Y bueno, profesor, esta fue nuestra presentación y esperemos que esté bien. Hicimos nuestro máximo esfuerzo por hacer esta grabación. Así que hasta la vista, profesor, y que tenga una buena tarde, mañana o día, donde quiera que esté en este momento al ver esta grabación. Gracias. Me despido. Saludos.